La educación no te dará de comer, gritó papá, mientras tiraba mis libros a la calle. Mamá estuvo de acuerdo, vete si no vas a trabajar en la tienda familiar. Hoy, soy dueña del edificio donde está su tienda. El alquiler vence. La vida cambia de formas inesperadas. En un momento, estás doblando camisetas en la pequeña tienda de ropa de tu familia, soñando con algo más, y al siguiente, estás viendo a tu padre lanzar tus libros de contabilidad al pavimento mojado de afuera. Tenía 22 años cuando sucedió, la hija que se suponía debía continuar con el negocio familiar, no la que se atrevía a querer más. Nuestra tienda, Fashion Corner, había sido el orgullo y la alegría de mis padres durante 25 años. La habían construido desde cero después de emigrar a Estados Unidos, convirtiendo una pequeña tienda en un centro comercial deteriorado en un negocio moderadamente exitoso. No era mucho, pero era su todo. Emily, dobla esto correctamente, solía espetar mamá, rehaciendo mi trabajo por centésima vez. ¿Cómo vas a dirigir esta tienda si ni siquiera puedes doblar un simple suéter? Esa era la cuestión, nunca quise dirigir la tienda. No me malinterpreten, respetaba lo que mis padres habían construido. Entendía su sacrificio, las incontables horas que habían trabajado para darme una vida mejor. Pero su sueño no era el mío. Aún recuerdo el día en que vi por primera vez el folleto de clases nocturnas en el colegio comunitario, título de asociado en contabilidad. Clases nocturnas disponibles. Mis manos temblaron mientras le tomaba una foto con mi teléfono. Durante semanas después, me quedaba despierta por la noche, imaginando un futuro diferente al que mis padres habían planeado para mí. Me tomó 3 meses reunir el coraje para inscribirme, 3 meses ahorrando en secreto cada propina, cada dólar extra que podía sacar de mi salario de la tienda. Mi plan era simple, trabajar en la tienda durante el día, tomar clases por la noche, y de alguna manera hacer que todo funcionara. Durante 2 meses, logré mantenerlo oculto. Salía de la tienda a las 6 de la tarde, diciendo que me encontraba con amigos o iba al gimnasio. En lugar de eso, corría a mis clases de contabilidad, con el corazón palpitando con partes iguales de agotamiento y emoción. Por primera vez en mi vida, me sentía viva, desafiada, como si estuviera avanzando hacia algo en lugar de quedarme quieta. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Estaba en medio de mi clase de contabilidad avanzada cuando mi teléfono empezó a vibrar, 20 llamadas perdidas de mis padres. Un cliente me había visto entrar a la universidad y se lo había mencionado a mi madre. Para cuando llegué a casa, ellos estaban esperando. ¿Qué es esto?, exigió papá, sosteniendo mi horario de cursos que había encontrado en mi bolso. Su rostro tenía ese tono particular de rojo que solo había visto unas pocas veces en mi vida, cuando nos habían robado el año pasado, cuando mi hermano les dijo que se mudaba a Europa por trabajo. Puedo explicarlo, comencé, pero mamá me interrumpió. ¿Explicar qué? ¿Qué estás perdiendo el tiempo con clases inútiles en lugar de aprender el negocio? ¿Qué estás tirando por la borda todo lo que construimos para ti? No estoy tirando nada por la borda, protesté. Puedo hacer ambas cosas. Trabajar aquí durante el día, estudiar por la noche. No, el puño de papá golpeó el mostrador con tanta fuerza que la caja registradora vibró. Elige ahora mismo, la tienda o estas clases tontas. Los miré a ambos, el rostro decepcionado de mi madre, la ira de mi padre, y por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. Las clases, susurré. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces vete, la voz de papá era fría, final. Caminó hacia mi puesto de trabajo, agarró mis libros de contabilidad y los arrojó por la puerta principal, hacia la acera empapada por la lluvia. Si la educación es más importante que la familia, entonces vete. No vuelvas hasta que hayas aprendido cuál es tu lugar. Mamá no dijo una palabra. Simplemente me dio la espalda, enderezando un perchero de vestidos como si yo ya hubiera desaparecido. Recogí mis libros empapados del pavimento, con el rímel corriéndome por la cara mientras intentaba salvar las páginas. Toda mi vida estaba en esa tienda, pero mientras veía a mis padres cerrar la puerta detrás de mí, me di cuenta de algo importante, no era la vida que yo quería. Esa noche, dormí en el sofá de mi mejor amiga Sofía, con mis libros de texto mojados extendidos sobre su mesa de centro para que se secaran. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo, trayéndome una taza de té y una manta. ¿Pero cuál es tu plan? Miré mis libros, sus páginas arrugadas pero aún legibles.
Voy a terminar lo que empecé, dije finalmente. Tengo que hacerlo. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Encontré trabajo como asistente de contable en una pequeña firma, ganando apenas lo suficiente para compartir el alquiler con Sofía. Cada mañana, pasaba por delante de Fashion Corner de camino al trabajo, viendo a mis padres abrir a través de los grandes escaparates. Nunca levantaron la vista, nunca me reconocieron. Era como si hubiera dejado de existir. Mi hermano, James, intentó mediar al principio. Solo discúlpate, decía durante nuestras reuniones secretas para tomar café. Diles que cometiste un error. Te perdonarán. Pero yo no había cometido un error. Cada noche en clase, cada problema de práctica que resolvía, cada concepto que dominaba, todo se sentía correcto de una manera que doblar ropa nunca lo había hecho. Un año se convirtió en 2. Terminé mi título de asociado con honores e inmediatamente me inscribí en un programa de licenciatura. Mi trabajo de nivel inicial como contable se convirtió en un puesto de contable junior. Me mudé del apartamento de Sofía a un diminuto estudio propio. Aún así, cada mañana, pasaba por la tienda. Mamá y papá siempre estaban allí, trabajando tan duro como lo habían hecho cuando yo era niña. El centro comercial a su alrededor estaba cambiando, tiendas cerrando, otras nuevas abriendo, los alquileres subiendo con cada año que pasaba. Pero Fashion Corner permanecía, congelada en el tiempo, exactamente como la recordaba. Hasta el día en que vi el aviso pegado en la entrada principal del edificio, aviso de venta. Ubicación comercial privilegiada. Todas las consultas a Maxwell Real Estate Group. Mi corazón se detuvo. Todo el centro comercial estaba en venta. ¿Qué pasaría con la tienda de mis padres? ¿Con su sueño? Sabía por mis caminatas matutinas que el negocio no había ido muy bien últimamente. El barrio se estaba gentrificando, y el inventario anticuado y el escaparate desgastado de Fashion Corner destacaban como una reliquia de otra época. Esa noche, no pude dormir. Mis padres podrían haberme echado, pero seguían siendo mis padres. La tienda podría no haber sido mi sueño, pero era el de ellos. Y ahora, después de 25 años, podrían perderlo todo. Saqué mi portátil y empecé a investigar, registros de propiedad, tasaciones fiscales, valores de mercado. Los números se habían convertido en mi lenguaje, y lo que me decían no era bueno. El centro comercial estaba infravalorado, y cualquier nuevo propietario probablemente duplicaría o triplicaría los alquileres para igualar las tarifas del mercado. Mis padres nunca podrían permitírselo. Me senté allí en mi pequeño apartamento, rodeada de libros de texto y estados financieros, y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Solo que aún no lo sabía. A la mañana siguiente, llamé a Maxwell Real Estate Group. La recepcionista casi me descartó hasta que mencioné que estaba interesada en comprar, no en alquilar. De repente, su tono cambió. ¿Señorita Carter? Sí, el señor Maxwell puede verla mañana a las 9 de la mañana. Miré mi cuenta bancaria esa noche. 5 años de ahorro agresivo e inversiones inteligentes me habían dejado con unos ahorros decentes, pero ni de lejos suficientes para comprar una propiedad comercial. Aún así, me puse mi mejor traje, el que había comprado para celebrar mi ascenso a contable senior, y entré a esa reunión como si perteneciera allí. Robert Maxwell era exactamente lo que esperarías de un exitoso agente inmobiliario: traje caro, sonrisa ensayada, apretón de manos firme. Entonces, señorita Carter, ¿está interesada en el Riverside Strip Mall? Sí, dije, obligándome a encontrar su mirada. Particularmente en la unidad actualmente ocupada por Fashion Corner. Sus cejas se arquearon ligeramente. Interesante elección. Es una de nuestras unidades menos rentables. Los inquilinos actuales tienen un contrato de arrendamiento muy antiguo. Cualquier nuevo propietario querrá ajustarlo a las tarifas del mercado. Mi estómago se contrajo. ¿Y cuáles son las tarifas actuales del mercado? Cuando mencionó la cifra, se me heló la sangre. Era el triple de lo que pagaban mis padres. Nunca sobrevivirían a ese aumento. La propiedad completa está listada en $2,8 millones, continuó, deslizando un folleto brillante sobre su escritorio. Esperamos un interés significativo. Tomé el folleto, mi mente corriendo.
2,8 millones de dólares bien podrían haber sido 28 millones. Incluso con mis ahorros y excelente crédito, ningún banco me daría un préstamo de ese tamaño basado en mi salario actual. Pero tenía algo más: conocimiento. 5 años de trabajo contable me habían enseñado a leer entre líneas en los estados financieros. 3 años de networking me habían dado contactos en la industria inmobiliaria. 2 años de clases avanzadas de negocios me habían mostrado cómo detectar oportunidades que otros podrían pasar por alto. Me gustaría ver los registros financieros de la propiedad, dije. Maxwell pareció sorprendido, pero accedió. Durante la siguiente semana, pasé cada momento libre analizando esos documentos. El propietario anterior había estado descuidando la propiedad durante años. Varias unidades estaban vacías, y las ocupadas estaban muy por debajo del mercado. El edificio necesitaba reparaciones, pero nada estructural. Lo más importante, el propietario estaba motivado para vender rápidamente debido a problemas de salud. Hice algunas llamadas. Sofía, ahora una exitosa abogada inmobiliaria, me ayudó a entender los aspectos legales. Mi antiguo profesor de la escuela de negocios me presentó a un grupo de inversores privados especializados en propiedades comerciales. Mi jefe en la firma de contabilidad me dio una referencia brillante cuando el banco empezó a hacer preguntas. 2 semanas después, volví a la oficina de Maxwell con una propuesta: 2,2 millones de dólares, con un 20% de entrada procedente de una combinación de mis ahorros e inversores privados. El resto provendría de un préstamo comercial respaldado por los ingresos potenciales de la propiedad, una vez que se ajustaran a las tarifas del mercado. Estrategia audaz, dijo Maxwell, revisando mi propuesta. Pero arriesgada. ¿Qué le hace pensar que puede darle la vuelta a esta propiedad? Saqué mi detallado plan de negocios. Porque entiendo este barrio. Sé lo que necesita, y sé cómo proporcionárselo. Las negociaciones tomaron otro mes. Cada noche, pasaba por la tienda, viendo a mis padres cerrar, sin saber que su hija estaba luchando por asegurar su futuro. A veces, mamá salía a barrer la acera, y yo me escondía en los portales para evitar ser vista. Dolía, pero no estaba lista para enfrentarlos. Todavía no. Finalmente, después de lo que parecieron reuniones interminables, papeleo y noches sin dormir, tuve las llaves en mi mano. Ahora era la propietaria del Riverside Strip Mall, incluida la tienda de mis padres. Los primeros meses fueron un torbellino de actividad. Contraté contratistas para reparar el techo y actualizar la fachada. Contraté a una empresa profesional de administración de propiedades para manejar las operaciones diarias. Lo más importante, me aseguré de que todas las comunicaciones con los inquilinos actuales provinieran de la empresa de administración, no de mí. Uno por uno, llené las unidades vacías con negocios cuidadosamente seleccionados: una cafetería de moda, un estudio de fitness boutique, un mercado de artesanos locales. El centro comercial comenzó a transformarse, y la afluencia de gente aumentó drásticamente. Luego llegó el momento que había estado temiendo y esperando a la vez. La empresa de administración envió avisos a todos los inquilinos sobre las próximas renovaciones de contratos y ajustes de alquiler. Me senté en mi coche al otro lado de la calle la mañana que sabía que mis padres recibirían el aviso. Papá recogió el correo, como siempre hacía, a las 10 de la mañana. Lo vi abrir el sobre, vi cómo cambiaba su rostro mientras lo leía. Se apresuró a entrar, presumiblemente para mostrárselo a mamá. A través de la ventana, podía verlos gesticular frenéticamente, con papeles esparcidos por el mostrador donde yo solía doblar ropa. Mamá se secó los ojos con el delantal. Papá seguía negando con la cabeza. Esa tarde, llamaron al número del aviso, sin saber que estaban llamando a la empresa de administración que yo había contratado. Por favor, escuché decir a mamá a través de la grabación que recibí más tarde. Hemos estado aquí durante 25 años. No podemos permitirnos el triple del alquiler. Nuestra hija, ella solía ayudarnos con los libros, pero... Su voz se quebró. ¿Hay alguna manera de negociar? Me senté en mi nueva oficina, la que tenía vistas al horizonte de la ciudad, escuchando ese mensaje una y otra vez. La voz de mi madre, más pequeña y vulnerable de lo que nunca la había oído, pidiendo ayuda. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de la empresa de administración. Mis padres habían reunido hasta el último centavo que pudieron, intentando ofrecer una contrapropuesta.
No era ni de lejos suficiente para igualar las tarifas del mercado, pero lo estaban intentando. Miré su desesperado intento por salvar el trabajo de su vida y tomé otra decisión. Le pedí a la empresa de administración que les enviara un tipo diferente de carta. 2 días después, observé a través de la ventana cómo papá abría esta nueva carta. Sus manos temblaban mientras la leía. Mamá se la arrebató, sus ojos se abrieron como platos. La carta les ofrecía un contrato de arrendamiento de 5 años a su tarifa actual, con solo aumentos anuales mínimos por inflación. La única condición, tenían que reunirse con la nueva propietaria en persona para firmar la documentación. Programé la reunión para un miércoles por la mañana, eligiendo deliberadamente una hora en la que sabía que estarían en la tienda. Mientras aparcaba mi coche ese día, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. Atrás había quedado la chica asustada que había recogido sus libros de texto mojados del pavimento. En su lugar había una exitosa mujer de negocios con un traje a medida, a punto de cambiarlo todo. Respiré hondo y caminé hacia la tienda que una vez había sido mi prisión, pero que inadvertidamente me había liberado. La campana sobre la puerta tintineó cuando entré en Fashion Corner. El sonido era exactamente como lo recordaba, un suave tintineo que había sido la banda sonora de mi infancia. La tienda también olía igual, esa mezcla de ropa nueva y el ambientador de la banda que a mamá siempre le había encantado. Bienvenida a Fashion Corner, dijo la voz de mamá automáticamente. Estaba en la parte de atrás, probablemente ordenando inventario como hacía cada miércoles por la mañana. Papá estaba detrás del mostrador, organizando recibos con el mismo cuidado meticuloso que había intentado inculcarme. Cuando levantaron la vista y me vieron, el tiempo pareció detenerse. Emily, susurró mamá, la pila de suéteres en sus brazos cayendo al suelo. El rostro de papá pasó por una rápida serie de emociones, sorpresa, confusión, ira y algo más que no pude descifrar del todo. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió, pero su voz carecía de la autoridad que había tenido 5 años atrás. Enderecé los hombros, agarrando mi portafolios de cuero como si fuera un escudo. Creo que tienen una reunión programada con la nueva propietaria del edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mano de mamá voló a su boca. El rostro de papá adquirió ese tono rojo familiar, pero esta vez, no me inmuté. ¿Tú? Logró decir finalmente. ¿Tú compraste el edificio? Sí. Saqué los papeles del contrato de mi portafolios, dejándolos sobre el mostrador, el mismo mostrador donde él había golpeado mi horario de clases 5 años atrás. Discutimos los términos. Mamá se acercó lentamente, como si se acercara a un espejismo que pudiera desaparecer. Pero, ¿cómo? ¿Recuerdan esas clases inútiles? Mantuve mi voz profesional, aunque mi corazón se aceleraba. Resulta que la contabilidad puede darte de comer bastante bien. Papá recogió el contrato con manos temblorosas. Observé cómo sus ojos recorrían los números, esos números que una vez le fueron tan ajenos, el lenguaje que él desestimó como inútil. ¿Esto? Esto no puede estar bien, murmuró. ¿Estas tarifas? Son sus tarifas actuales, confirmé, con aumentos anuales mínimos por inflación. Los otros inquilinos están pagando el valor de mercado, el triple de lo que pagan ustedes. Pero para Fashion Corner, estoy ofreciendo un acuerdo especial a largo plazo. ¿Por qué? La voz de mamá se quebró al decir la palabra. Finalmente me permití mirarlos de verdad. Habían envejecido en los últimos 5 años. El pelo de papá era ahora más gris que negro, y el rostro de mamá tenía nuevas arrugas que no recordaba. Parecían más pequeños, de alguna manera. O quizás yo simplemente había crecido. Porque son mis padres, dije simplemente. Y porque esta tienda es su sueño. No era el mío, nunca lo fue, pero respeto lo que construyeron aquí. Papá se sentó pesadamente en su silla, los papeles del contrato crujiendo en su mano. Pensamos. Cuando recibimos el primer aviso sobre el aumento del alquiler, pensamos que lo perderíamos todo. Lo sé. Saqué otra silla y me senté, manteniendo una distancia profesional a pesar del impulso de cerrar la brecha de 5 años. Vi cómo publicaban el aviso. Por eso compré el edificio. ¿Con qué dinero?, preguntó mamá, todavía luchando por entender. ¿Cómo pudiste permitirte? Trabajé duro, dije, incapaz de ocultar un dejo de orgullo en mi voz. Terminé mis estudios,
conseguí ascensos, hice contactos, hice todo lo que me enseñaron sobre dirigir un negocio, solo que no de la manera que esperaban. Una lágrima rodó por la mejilla de mamá. ¿Cuándo te fuiste? Cuando me echaron, corregí suavemente. Sí, reconoció ella, y la admisión pareció costarle. Pensamos que estabas cometiendo un terrible error. ¿Que volverías en unas pocas semanas? Disculpándote. En lugar de eso, construí mi propia vida, terminé. Una en la que pude ayudarlos a conservar la suya. Papá seguía mirando el contrato. Estos términos, podemos permitirnos esto. Podemos quedarnos. Sí, pueden quedarse. Me levanté, alisándome la falda. La empresa de administración enviará a alguien esta tarde para finalizar la documentación. A menos que, dudé, y luego me lancé. A menos que prefieran firmarlos ahora. Conmigo. El silencio se extendió entre nosotros, 5 años de dolor, orgullo y terquedad dificultando salvar la distancia. Entonces mamá se movió, cruzando el espacio entre nosotras en 3 rápidos pasos, y me atrajo hacia un abrazo que olía a lavanda y a hogar. Mi niña inteligente y terca, me susurró al oído. Siento mucho que no lo viéramos. Papá carraspeó. Los libros, dijo bruscamente. De la tienda. Son un desastre desde que te fuiste. Quizás podrías echarles un vistazo. ¿Como su casera? Sentí una sonrisa tirando de mis labios. ¿Qué tal como tu hija, en lugar de eso? Él asintió, y aunque no me abrazó como mamá, sí extendió la mano y apretó la mía, la misma mano de la que una vez había apartado de un manotazo un libro de contabilidad. Pasamos la siguiente hora revisando el contrato, línea por línea. Expliqué cada cláusula, cada disposición, tal como había aprendido a hacer en esas clases nocturnas que una vez despreciaron. Mamá preparó té en la trastienda, usando mi vieja taza que aparentemente nunca había tirado. Cuando me iba, papá gritó, Emily. Me giré en la puerta, la campana tintineando sobre mí. La próxima vez, dijo, su voz ronca por la emoción, usa la entrada trasera. No hace falta esperar al horario de apertura. Tú. Todavía tienes llave, ¿verdad? Metí la mano en mi bolso y saqué mi llavero. Entre las llaves nuevas de mi oficina, mi apartamento, mi coche, había una pequeña llave de latón que nunca tuve el corazón de quitar. Nunca me deshice de ella, dije suavemente. Esa noche, me senté en mi oficina con vistas a la ciudad, añadiendo otro documento al archivo del contrato, un plan de sucesión para Fashion Corner, asegurando que cuando mis padres decidieran jubilarse, la tienda se quedaría en la familia. No porque quisiera dirigirla, ese sueño nunca había sido mío, sino porque a veces proteger el sueño de otra persona es tan importante como perseguir el tuyo propio. Una semana después, mamá llamó. Por primera vez en 5 años, no dejé que saltara el buzón de voz. Los números de la tienda de este mes, dijo, su voz tentativa pero cálida. Esperaba que pudieras pasar a revisarlos. Quizás quedarte a cenar después. Miré el calendario de mi escritorio, las reuniones y citas que llenaban mis días ahora. Luego miré la pequeña llave de latón en mi llavero, esa que había esperado 5 años para ser usada de nuevo. Entraré por la puerta trasera, dije. Guárdame algunos de los dumplings de papá. Su risa fue acuosa pero real. Siempre, Emily. Siempre. Mientras colgaba el teléfono, vi mi reflejo en la ventana de la oficina. Detrás de mí, podía ver el letrero de Fashion Corner brillando en el crepúsculo, luciendo más fresco después de las renovaciones, pero esencialmente igual. Como nosotros. Cambiados, pero aún en pie. Aún familia. A veces, los viajes más largos te llevan de vuelta a casa, solo que no de la manera que nadie espera. Hace 5 años, me había ido de Fashion Corner sin nada más que libros de texto mojados y un sueño. Ahora, era dueña del edificio, tenía una carrera exitosa y finalmente estaba construyendo la relación con mis padres que siempre había deseado, una basada en el respeto en lugar de la obligación. La educación no solo me había dado de comer, me había dado el poder de alimentarnos a todos. A la mañana siguiente, usé mi llave en la puerta trasera de Fashion Corner. El familiar aroma a lavanda me dio la bienvenida a casa.